terminó la Espera, Tito, respuesta lo para que sumo a se Alberto entienda. Medina Méndez también para que participe en la charla. Ahora retomás la palabra vos. Alberto, ¿cómo te va? ¿Vota Milei? No sé, vamos a ¿Eh? preguntarle. Me Ahí está. supongo que sí. Sumate como si estuvieras acá en el panel. A ver, segunda vuelta entre Milei y Frente de Todos, dice Tito, ¿por qué no? Marce dice primera vuelta, si es que se cae el Frente de Todos, no creo que haya segunda vuelta. Martín dice no lo veo a Milei en un escenario de segunda vuelta, pero... Y Cristina dice sí, yo lo veo porque mucha gente en estos últimos días me dijo, la verdad es que no lo pensaba votar, pero ahora esto está todo tan mal que da, que por qué no. ¿Qué pasa y quién capitaliza esta figura de Milei en Corrientes? Y después te quiero preguntar por qué bajó a los candidatos locales y quiénes eran los candidatos locales. Esperame, Alberto, que Tito quedó con la palabra ahí en la boca. Sí. Sí, el peronismo, y ponerle Sí. los sellos que quiera, sabe, el peronista, el votante peronista, el 30 y pico, 40% de la población cercana al peronismo, sabe que de esta situación, por muy mal que se esté, no se sale con las recetas que está proponiendo la oposición. Llámese Juntos por el Cambio o llámese Milei. Se sale con Así esta. que Con esta receta. no, con esta no, con el candidato que surja de las PASO, por eso van a ser tan importantes, y todos los asesores del Frente de Todos le están justamente prácticamente imponiendo que haya una PASO para que el próximo candidato, déjame terminar, Rápido. surja de un debate donde se puedan justamente hacer las propuestas. Yo Entonces pregunto vos vas a una cosita, votar a un y tipo distinto. que lo sumo a Alberto al razonamiento. Con estos números de inflación, que están en las antípodas de lo que propuso Massa o pensaba Massa, ¿a otro ministro lo hubieran removido? Sí. ¿Sí? Bueno, a este ministro es al único al que no pueden remover. No, Pues no Porque no lo si hubiera lo removido remueven, tampoco. la debilidad política de todo el frente entra en colapso. Entonces me parece a mí que como nunca el gobierno está entrampado en la situación. Para mí. Alberto, ¿cómo estás viendo todo? A ver, lo primero es que creo que las ansiedades ciudadanas y para lo que hacemos, miramos la política todos los días, a veces nos ganan, ¿no? Y acá hay plazos que estamos omitiendo. Primero que no hay candidatos. Entonces, este análisis electoral y las encuestas son todavía muy orientativas porque en realidad el único candidato más o menos seguro que está en la elección es Javier Milei. Después, el resto de los candidatos no sabemos si va a ser Patricia Bullrich, si va a ser Horacio Rodríguez Larreta, o inclusive, ¿por qué no?, algún otro, no parece, pero podría parecer, y en el Frente de Todos ni siquiera sabemos quiénes van a ir a la PASO. Estamos especulando con que podría ser fulano, podría ser mengano, que Cristina puede jugar, que no juega. Es decir, todavía faltan muchas variables para que este análisis sea serio, y la verdad es que la fecha es el 24 de junio. Hasta el 24 de junio no vamos a saber quiénes son los candidatos. Claro, podrían anunciarse antes, por supuesto, pero recién ahí vamos a tener una certeza del escenario. Y la elección, hago una corrección, la elección no es el 13 de agosto, la elección es el 22 de octubre. Y el clima con el que la gente va a votar va a ser el clima del 22 de octubre, que no lo sabemos, no lo conocemos, no sabemos si vamos a estar con 15% de inflación mensual, si vamos a estar con más problemas económicos que los que estamos viviendo hoy o menos. Y por lo tanto, hacer una extrapolación en Argentina 6 meses antes de la elección, y podría ser un poco temerario, digamos, habida cuenta de que hay muchas experiencias. Y voy a contar una que todos vamos ¿Puedo a recordar. firmar En lo mayo que está del diciendo 2019. Alberto? Puede. Sí. Firmo, En mayo- permítame, No. permítame Ambos poner dos, la firma ambos dos. debajo de su ¿Cómo no? dictamen. No. En Ambos mayo dos del están- 2019, están, ustedes van a recordar que en mayo del 2019, Alberto Fernández no era candidato a presidente. No. Y en octubre del 2019 el presidente era Alberto Fernández. Claro. Sí, pero Con lo cual- ¿cuándo se produce el desbarajuste en el gobierno de Macri? Cuando pierde las PASO. La PASO. Y bueno, Claro, entonces pero las vuelvo a PASO repetir, es el pero primer no test tenemos- electoral, pero no tenemos el es una candidato. primera Yo no estoy vuelta. diciendo- ¿Cómo? Yo no estoy diciendo, Cristina, que no vaya a ocurrir. Lo que te estoy diciendo es que es muy pronto para hacer especulaciones respecto a quién va a entrar en la primera y en la segunda Pero bueno, vuelta. dame Lo que 10 yo nombres sí del creo- Frente de Todos a ver cuál es No, no lo potable conozco, para no lo remontar conozco. esto. Tampoco lo tenía Alberto Fernández en la grilla en el 2019 como candidato a presidente. Sí, no me pero Pero el parece Frente de que- Todos no era- gobernaba, sí, Alberto, no es un detalle exacto. menor. No es un detalle. El que Claro estaba, que no, el que lo se que estaba digo es complicando que la- con los números de su gestión era Era- Mauricio Macri, sí, y terminó tal pagando el cual. costo. Sin Alberto, duda. Por decile eso, que yo va a no estoy ganar, dando al frente- decile que va a ganar la oposición y se quedan yo no contentos estoy- los muchachos yo y no estoy te dando- cuestionan. Yo no Eso estoy es una diciendo que el Frente de payasada. Todos vaya a ganar la elección. La lógica en cualquier lugar del mundo es que cuando la gestión económica de un gobierno fracasa, Claro. eventualmente gana un partido opositor, un espacio opositor. Acá Menos en la cabeza hay de que ver varias situaciones. Alberto, la pelea acá, o al Hay menos que ver, lo hay que que ver quién... tratamos de Sí. encontrar es
¿cuál va a ser ese opositor? Si va a ser Juntos por el Cambio, Bueno, y eso, algunos consideran pero que para puede saber llegar a cuál ser va a ser el Milei. opositor. Pero claro, podría ser, ¿por qué no? O sea, básicamente es una posibilidad. Pero insisto, tampoco sabemos quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio. Yo me animo a decirte que una cosa es el escenario de octubre con Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente de Juntos por el Cambio, y otro escenario diferente con Patricia Burri, de candidata a presidente de Juntos por el Cambio. Entonces, que Milei entre o no en la segunda vuelta depende, a mi juicio, en buena medida de cuál de esos dos candidatos es el que supera la PASO. Y no es lo mismo el escenario con uno que con otro, y suponer que los votantes de Juntos por el Cambio van a ser la misma cantidad, sea quien sea el candidato, es como suponer que el Frente de Todos va a sacar la misma cantidad de votos si la candidata es Cristina, Alberto Fernández, Sergio Massa, Scioli o Juan Pérez. Entonces me parece peligroso hacer análisis en Argentina solamente tomando en cuenta los espacios. Lo que sí podemos decir a priori hoy es que no parece razonable que hubiera un desenlace de primera vuelta. Y digo no parece porque también tenemos una regla medio retorcida en Argentina constitucional que permite que un partido con 40 puntos más un voto y 10 puntos de diferencia respecto al segundo gane en primera vuelta. Y 40 puntos puede sacar un espacio político. No es tampoco tan delirante pensar en esa posibilidad. Claro. Tampoco es certero, pero todavía falta mucho y yo creo que, en todo caso, el análisis que hay que hacer es quiénes serían los mejores candidatos de cada espacio para que la Argentina tenga una posibilidad en un escenario electoral de salir de este escollo. Claramente yo coincido que los candidatos del oficialismo la tienen muy complicada y mucho más aún los que están gestionando el gobierno actual, porque claramente no tienen mucho para ofrecer. Alberto, Sergio Massa no tiene mucho para ofrecer, Alberto Fernández no tiene mucho para ofrecer, en mi opinión Cristina Fernández ahí dice que tampoco. suscribe, Tito, suscribe. Sí, me permite de nuevo medianamente firmar su Está con dictamen. ganas de suscribir hoy, Tito. Alberto, ¿y quién es Milei en Corrientes? ¿Quiénes son los candidatos de Milei? Porque leí una publicación que decía Milei bajó a sus candidatos en Corrientes. Pues yo, en primer lugar, creo que la alianza política que tiene ese espacio en Corrientes no consiguió partidos políticos que lograran inscribirse como tal. Es decir, el Partido Libertario no tiene en Corrientes representación política formal, me refiero. Existe el partido, existen los militantes, pero todavía, te agrego, donde yo sé... te puedo agregar, no logró obtener la personería todavía, están con la expectativa de que en una de esas, esta semana la consiguen para la elección provincial, pero creen que no, pero creen que para las PASO sí la van a tener. Por eso, el otro partido que forma parte de esa alianza a nivel nacional, que es el Partido Demócrata, con Partido Nacional, tampoco en Corrientes tiene esa autorización política para ir a una elección del local. En ese contexto, bueno, la única forma que podría participar la alianza de Milei en Corrientes en la elección provincial es con algún, como decimos en la jerga, sello prestado. Es decir, con alguien que le dé el vehículo electoral para hacerlo, pero no tiene un vehículo propio. Y por otro lado, me parece que también existe esta situación en la que Javier Milei no tiene dirigentes provinciales, al menos en Corrientes, de gran trayectoria como para que eventualmente hubiera una posibilidad concreta de conseguir un resultado razonable electoralmente y probablemente, no sé si la palabra es bajaron los candidatos, probablemente en lo estratégico hayan decidido que la mejor alternativa para tener mejores chances electorales en la nacional sea no presentar candidatos en las provinciales, cosa que creo que va a suceder en varios distritos de la República Argentina, inclusive en varios distritos grandes. Es probable que suceda esto mismo en la provincia de Córdoba, donde probablemente no haya candidato de la Libertad Avanza, pensando otra vez en la elección nacional. Recordemos que Javier Milei es un personaje que en la política ha aparecido hace muy poco tiempo, con lo cual me parece que también ahí hay una expectativa tal vez desbordada de mucha gente respecto al armado de un partido. Argentina es un país con 24 distritos, con 24 provincias, con cientos de municipios. No, armar un partido político, a ver, el PRO, que es un partido nacional que ya tiene algunos años, tiene enormes dificultades para armar sus estructuras en muchas provincias de la Argentina. Alberto, pero no es una debilidad importante, porque vos decís, hoy incluso se está debatiendo si puede o no entrar en una segunda vuelta. Independientemente de eso, que faltará tiempo para que el escenario se clarifique, es un personaje emergente que acapara la atención, que tiene buena intención de voto a esta altura del año. Decir que no tiene dirigentes locales, no solo acá, sino en otras provincias, no es una debilidad. Y después preguntarte por otro lado, en este discurso anticasta que plantea Milei,
¿qué dirigente local resiste archivo? Porque también en ese otro tema, cómo, digamos, conseguir gente que sea fiel a lo que él dice, porque de acá algunos dirigentes que ahora se plantean como parte del espacio de Milei han tenido sus espacios involucrados en otros frentes políticos totalmente distintos. Y ese es el gran desafío, ¿no? Pero fíjate que en ese contexto todo suena muy, muy loco, porque por un lado se les pide al espacio de Javier Milei que tenga estructura. Por otro lado se dice que si tiene gente vieja forma parte de la casta, pero si tiene gente nueva es gente inexperta. Parece el cuento de la gata Flora, ¿no? Es decir, si son nuevos porque son nuevos, si son viejos porque son viejos, si vienen de la política porque vienen de la política, si no vienen de la política porque no vienen de la política. Creo que ahí hay una demanda que tiene más que ver con la corporación política que con la sociedad. Habría que preguntarle a la gente qué piensa, porque por lo visto la falta de experiencia de Javier Milei en materia de gobierno no ha sido hasta ahora un escollo para conseguir adhesiones, adeptos, eventualmente el tema, seguidores. Alberto, no, es que el discurso de Milei a veces lo entrampa cuando él habla de la casta y eso le pone de alguna manera un corset respecto de los que de alguna manera son parte del pasado y que estarían identificados con la casta. O sea, podría haber una contradicción entre su discurso y los hechos. Yo creo que hay un gran desafío que tiene ese espacio político y por eso me parece tal vez inteligente no participar de las elecciones provinciales bajo ese marco, porque evidentemente armar una lista de candidatos que sea suficientemente coherente con todo el discurso que viene llevando adelante ese espacio político es una tarea bastante titánica. Que no saque cifras muy, muy bajas que incluso jueguen en contra de sus chances en la nacional. Creo que ahí hay un análisis más de estrategia política, a mi juicio totalmente válido. Y otra vez, yo tampoco espero que en Corrientes ni en ninguna provincia... Perdón, Flaco, les hago una apuesta para el día para el 11 de junio acá. Va a haber, y creo que mucha gente que va a salir del cuarto oscuro preguntando, ¿y la boleta de Milei dónde está? Y acá, ¿quiénes son los candidatos de Milei? Apuesto a que eso va a ocurrir en un montón de escuelas. ¿Cuándo? ¿El 11 de junio? El 11 de junio. ¿Pero porque te parece un fenómeno estrictamente local? No, porque está el fenómeno nacional y como acá, por lo que hemos hablado y lo está corroborando Alberto. Pero eso, ¿por qué pensás que Milei no va a tener chance de ir a la segunda vuelta? Te estás contradiciendo. No, pues estoy hablando, estamos hablando 11 de junio, ¿Entendés mi pregunta? Bueno. 11 de junio, elecciones provinciales en Corrientes. Por eso te pregunté no, si el Partido Libertario de Corrientes no tiene personería, Fuerza Celeste, como se llama la de Lisandro y algunos otros, decidieron no participar en las elecciones provinciales y la gente tiene la expectativa de que el 11 de junio en las elecciones provinciales haya alguna boleta del partido de Milei. Lo que yo te estoy diciendo es que va a ocurrir el 11 de junio, que va a haber gente preguntando, che, ¿dónde está la boleta de Milei? El 11 de junio en Corrientes. Bueno, si te sirve para corroborar esta idea, Tito, hay mucha gente que en la previa, ahora mismo, está preguntándose, gente que pertenece a esa edición y ese espacio, y diciendo, bueno, ¿quiénes van a ser los candidatos de Milei en la elección provincial? Y la respuesta, obviamente, es, aparentemente no hay ningún candidato, porque no está presentado hasta ahora una lista de candidatos, todavía hay plazo. Desde el punto de vista formal, se cerraron las alianzas, pero no hay lista, ¿no? De todas maneras, insisto, me parece que tiene que ver con una cuestión de estrategia, tiene que ver con una cuestión de estructura. Insisto, yo no sé si no hay dirigentes. Yo dije no hay dirigentes que tengan una trayectoria suficientemente larga como para presentarse ante la sociedad como candidatos provinciales en una elección en la que, recordemos, eligen diputados provinciales, senadores provinciales y concejales. No es una elección de intendente, de poder ejecutivo, de departamento ejecutivo municipal, es una elección de medio tiempo. Y habrá que ver cuál es la estrategia de esos espacios políticos de cara a lo que viene. Probablemente regulen sus recursos, sus esfuerzos, su energía para una sola elección general nacional y no pretendan... Por lo que yo hablé con algunos de ellos, se reservan para las PASO. Bueno, tienen plata. No, y probablemente sea una cuestión de financiamiento. Y la política se hace con recursos. No, bueno, en las PASO se supone que si Milei quiere realmente proyectarse, va a tener su partido va a tener que conseguir fondos. ¿Y de dónde va a conseguir fondos? Supongo que los va a conseguir y de dónde se consiguen todos los fondos de campaña. El blanco, el negro, el gris, todos los tonos que quieras. ¿Y pero ahí ya no entras súper condicionado para hacer lo que él dice? Ay, sí, por supuesto. Pero... Sí. Bueno, un dilema importante que me parece que va a ser interesante en el debate político de la Argentina en los próximos meses va a ser que probablemente
Javier Milei sea el único candidato que no dirime la PASO con un competidor otro, interno. claro. Y que probablemente, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, hay que ver otros espacios si también se prestan a eso, van a usar la PASO para lo que en definitiva se creó semejante sistema, ¿no? Que es dirimir Cristina puertas Fernández de adentro, Kirchner tampoco compitió pero al mismo con nadie tiempo en con su votantes de momento. toda la sociedad, qué espacio de un sector político tiene más entidad para presentarse en la general, digamos. Y eso va a plantear probablemente otra discusión. ¿Cómo van a votar los argentinos en la primaria, siendo que en algunos frentes hay competencia y en otros no? Ya pasó esto, digamos, y conocemos cómo funciona eso en Argentina. Y creo que va a ser un tema también en la discusión, ¿no? Bueno, les comento prácticamente que confirmada la victoria de Rolando Figueroa en Neuquén, porque quedan 2,14% de mesas por escrutar y hay una diferencia de 2,5 puntos a favor del candidato que está desbancando al Movimiento Popular Neuquino. Esta sí que es una noticia fuerte, porque después de 60 años pierde un partido provincial en Neuquén, ¿no? Porque hay un fin de época, que No, lo también- advierte Tito. También es cierto de que lo que pasó en Neuquén está pasando en muchos sectores políticos de la Argentina, los enfrentamientos internos. Sí, y son en muy Río grandes. Negro hay una victoria también muy importante de Alberto Bretilner, que vuelve a la gobernación. 35% de los votos, 24% Juntos por el Cambio y 12% el Frente de Todos, que se llama Vamos con Todos en la Alianza Provincial. Así que son los dos resultados provinciales que se conocieron hoy. Son las dos primeras provincias que tienen elecciones generales, ¿no, Sí, gobernador? así es, los dos Exacto. primeros Neuquén y gobernadores Río electos Negro. en el año. ¿Inauguran el calendario electoral? Bueno, Alberto, gracias como siempre. A ustedes por el tiempo. Bueno, ahí está, ¿no? Resultados, dos provincias ya están eligieron hoy domingo a sus autoridades.